Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 42 minutos, ya se encuentra con nosotros en esta cabina de radio Freddy Ceballos, él es analista tributario. Muy buenos días, economista, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, buenos días a usted, Andrea, Fabricio y a toda su distinguida audiencia. Perfecto, muy bien. Freddy, quisiéramos entonces iniciar sobre una lectura de manera general de lo que ha sido ya con el día de hoy, 15 días de paro nacional. ¿Cómo le deja al Ecuador económicamente eso? Bueno, el Ecuador, a medida de que sigue pasando el tiempo, le deja mucho más mal parado de lo que ya veníamos, ¿no? Recordemos que en la actualización de la proforma presupuestaria, el presidente destacó este déficit presupuestario de cerca de 6.000 millones de dólares, tomando en cuenta que tenemos un nivel de gastos, a pesar y considerando que hubo esta histórica decisión de disminuir el subsidio y focalizarlo. Sin embargo, estos paros lo único que están haciendo es cada día afectar más la economía, y no hablo solamente de la economía de las grandes industrias ni de las pequeñas industrias. Hoy en la mañana veía cómo toda esta población del norte del país, a título de venta de bizcochos, gaseosas y todo lo que significa el turismo, va en desmedro de sus ingresos individuales, ¿no? Y no hablamos ni de miles de dólares ni de cientos de dólares. Yo veía también una cuantificación de cuánto se ha perdido. Hablamos de 6 millones diarios, 9 millones diarios. Yo creo que esto es incuantificable. Ok, usted nos dice esto, digamos, en consecuencia de la eliminación, y usted ha nombrado la focalización de subsidios. ¿Usted cree que hay focalización de subsidio? Debemos tomar en cuenta algo dentro del término que se está manejando a nivel colectivo. Debemos tener la claridad de que no es una eliminación del subsidio. Parecen términos, pero es la realidad y no quiero dorar la píldora, ni mucho menos como se dice popularmente. Es una focalización del subsidio. Desde el punto de vista técnico, dar un subsidio a un precio es lo más absurdo e inequitativo que existe. Lo que se debe dar es una focalización a esa parte de la población que efectivamente lo necesita. Pero hasta el momento no la tenemos. Bueno, sí la tenemos porque el presidente de la República ha destinado cerca del 30% de 1.100 millones de dólares a dar bonos. ¿Que hay que mejorarlo? Sí, por ejemplo, este bono entre 400 y 1.000 dólares hacia los transportistas, a mí me parece que es válido. Ahora que debemos perfeccionarlo, no darlo solamente en promedio. La ley de transporte, sin querer entrar tan en detalle de esto, de los años 80, exigen que todo transportista, que todo medio de transporte pesado, de educación, el que sea, incluya un dispositivo dentro de, y fíjese en los 80 que la tecnología no era como la de hoy, la cual permita conocer rutas, pasajeros, y hoy por hoy con el tema de la focalización, cuáles son los kilómetros recorridos. Con esto permitiría que el gobierno nacional, con toda la tecnología que ahora exista, le pueda dar a cada uno de los transportistas el monto exacto sobre la base de los kilómetros consumidos. Es decir, que usted le llama focalización ahora mismo a los bonos que está entregando el gobierno nacional, tanto a agricultores, transportistas, etcétera. A eso ustedes le han denominado, usted específicamente le ha denominado entonces como la focalización del subsidio. Yo le damos focalización a lo que técnicamente es focalización. ¿Y a qué me refiero con esto? A dejar de pagar un subsidio al precio total del combustible, en este caso del diésel, y destinarlo, en el ejemplo que le estoy poniendo, a darle una bonificación focalizada a los transportistas. Ahora, que si con este dinero adicional se ha utilizado para devolver los créditos fiscales, los IVA, las retenciones a los adultos a tercera edad y otros bonos adicionales, es porque ese 1.100 millones ya no los va a destinar para subsidiar, sino para focalizar. Y la diferencia debe utilizarlo en salud, educación, seguridad física. Pero, para contestar su pregunta puntual, la focalización, el dinero que ha utilizado el gobierno nacional para la focalización son cerca de 350 millones de dólares. 350 millones de dólares. Esto, digamos, se justifica también, y usted nos dice, la diferencia hay que ponerla en salud, etcétera. ¿Esto realmente es una política pública o se convierte tal vez en asistencialismo? Es decir, entrego bonos, incluso coincidencialmente antes de una consulta popular, etcétera, bonos que no sabemos hasta cuándo van a durar. En unos casos de los transportistas dicen que alrededor de 8 meses, 6 meses. Es decir, no se convierte en una política pública, sino, digamos, y según muchos analistas, tal vez en una dádiva, si se quiere, ¿no? Yo no soy político, yo soy técnico desde el punto de vista económico.
Yo me mantengo en el hecho de que no existe un subsidio que sea beneficioso, excepto el que esté focalizado. Y la diferencia en qué debe ocuparlo el gobierno por naturaleza de su administración pública, debe sustentar, más allá que sea un concepto neoliberal, de derecha, de izquierda, usted quiera verlo, el gobierno lo que debe concentrar estos valores adicionales mal ocupados en subsidiar, debe orientarlo a salud, a educación y a seguridad física en el caso de hoy que tanto necesita la población. Y uno de los temas que me parecen incluso necesarios, si queremos hablar de una protesta, de una protesta en paz, obviamente, es que los ecuatorianos debemos exigirle al gobierno que esta diferencia, que ya no va a ser orientada hacia un subsidio equívoco, lo oriente hacia mejorar la salud. Ahora tenemos tantos defaults, tantos huecos en la parte de salud, tantos muertos, tantas necesidades, que lo que deberíamos salir no es a pedir que no haya una consulta popular, ni que ni que baje el IVA. Lo que deberíamos pedirle al gobierno es que explique y oriente esta diferencia del subsidio a la fiscalización hacia la salud, a la educación y a la seguridad física. Bien, ahora también hay otro tipo de anuncios de parte del presidente Daniel Noboa. El día de ayer se ha anunciado que se adelantará el 13º sueldo para el 15 de noviembre. Cuéntanos un poco cuál es su lectura respecto de este anuncio y si es legal, es decir, cómo justificar que se pague el 15 de noviembre cuando el 13º sueldo, que cada año está contemplado que se pague hasta el 24 de diciembre, contempla incluso las actividades laborales hasta el 30 de noviembre. ¿Cómo justificar esta brecha que no se va a calcular? Es decir, ¿se va a pagar por anticipado un trabajo que debería hacerse hasta el 30 de noviembre? Andrea, discúlpeme el término, son banalidades, son cosas que no tienen ningún tipo de impacto ni económico, ni económico individual, ni mucho menos. O sea, es pagar anticipadamente un monto que debería, 30 días o 15 días anticipados, un monto que debería pagarse en diciembre. Yo veía en la mañana hoy un comentario de alguien que lo respeto y bastante válido, decía que atenta contra la libertad individual del gasto familiar. Pero la respuesta es, si usted recibe dinero antes, no se lo gaste. Guarde en una cuenta de ahorros y espere 15 días adicionales. O la otra que yo escribía justo hoy en la mañana en X. Entonces, negocie eso. Yo sé que no son millones de dólares, pero negocie eso, pague en efectivo y pida un descuento. O sea, estamos orientando nuestros intereses cuando existen otros más importantes. Estamos orientando a un simple pago del 13º sueldo. Si el gobierno quiere hacerlo así, lo cual me llama un poco la atención por la falta de caja, sin embargo, quiero pensar que este valor adicional que tiene, producto de ya no subsidiar, sino focalizar, lo va a orientar para allá. Ahora, y lo digo entre comillas, porque insisto, yo soy técnico, no político, a lo mejor debe haber una cuota de demagogia, ¿no? ¿Cómo justificar, lo que le decía, cómo justificar este pago por adelantado si el 13º sueldo siempre se calcula hasta el 30 de noviembre, entiendo? ¿Cómo justificar esos días? El cálculo no va a variar, Andrea, porque eso sí sería ilegal. Que lo pague antes no está en contra de la legalidad, es una discrecionalidad por parte del gobierno o de la empresa privada. Yo mañana tomo la decisión de pagarles a mis empleados con anticipación el salario, bueno, lo pago. En este caso, que a usted le paguen anticipadamente el sueldo, para poner un ejemplo, del mes de diciembre, no quiere decir que no le van a calcular el tiempo que usted trabajó en diciembre. Lo único que se está haciendo, y esto es importante que identifique la colectividad, identifiquemos ya cosas importantes, cosas que realmente puedan afectarnos desde el punto de vista económico y político. Es un pago anticipado, no es que nos van a pagar menos, tampoco nos van a pagar más. Queremos verlo ventajosamente, sí, nos van a pagar anticipadamente un valor. Usted no quiere irrumpir en este concepto de diciembre, del pavo, del pollo, del regalo, guárdelo en una cuenta de ahorros y téngalo ahí hasta cuando sea la fecha en la cual normalmente recibe, pero no se va a pagar menos, ojo, porque eso sí sería una ilegalidad y he revisado en detalle la propuesta, es un pago anticipado. Buen ejemplo o mal ejemplo es que a usted al último día de noviembre le paguen el salario de diciembre y el de noviembre también. Ok, y lo que se justifica de parte del gobierno nacional es que este dinero se va a poder utilizar para el Cyber Monday, para el Black Friday, etcétera. ¿Realmente eso, es válida esa justificación y realmente eso podría activar la economía del Ecuador? Yo considero que el presidente, independientemente de lo que se escucha a veces en algunos analistas políticos principalmente, el presidente tiene una capacidad de administración del Estado, es un estratega desde todo punto de vista, y a las pruebas me remito: incremento del IVA, eliminación de subsidio de la gasolina extra y ahora estos de paro controlado relacionado con el diésel. Sin embargo, temas como hacer referencia al Cyber Monday o al Black Friday, a mí me parece que son innecesarios. Sí, señores, es
13º, estamos necesitados, son épocas de recogimiento familiar, de un desembolso adicional que a veces ni siquiera lo tenemos. En que se lo utilice, eso es independiente, pero sí me parece un tanto innecesario por parte del gobierno, tomando en cuenta el nivel de oposición y en el momento en el que se encuentra, hacer referencia a una fiesta que ni siquiera es nuestra. Pero bueno, otra vez, banalidades sobre las cuales la oposición quiere pararse para poder atacar una intencionalidad que yo nuevamente la veo más que allá de un Cyber Monday y un Friday, un Black Friday, le estoy viendo más cercano a la consulta popular. ¿Cómo usted dice, yo califico como un estratega al presidente de la República en el tema económico? ¿Cómo calificar eso? Digamos, usted mencionaba también el tema del incremento del IVA, que era para seguridad. Hay muchos manifestantes, incluso ahora, que dicen, ¿dónde está ese dinero que era para seguridad si hemos tenido el año más violento, incluso comparado con 2023, que es uno de los años más violentos históricamente en el Ecuador? ¿Cómo llamarle estratega a eso específicamente? Ahora tenemos la eliminación del subsidio al diésel y tenemos paralizaciones. Si bien en Quito no se han sentido, en el norte del país, lo hablábamos hace poco con la alcaldesa de Otavalo, se ha sentido y muy fuerte. Yo me refiero sustancialmente a esto y tomando las palabras de la dirigencia de la CONAIE, que me parecen por demás salidas de contexto, el hecho que va a venir a tomarse Quito y la amenaza puntual que le hace a la presidencia recordándole lo que pasó con con el presidente Bucarán, con el presidente Yamil Maguad y con el presidente el coronel Lucio Gutiérrez. Me refiero a estratega en referencia a los cambios que ha hecho y los impactos serios que han habido. Nuevamente, desde el punto de vista técnico, yo no sé si este 3% lo gastó o no lo gastó en seguridad, pero de que lo incrementó en una economía con un déficit tan alto, en el cual lo que hizo, y eso no creo que nadie pueda dudarlo, es que recibió esos 1.306 millones adicionales y los inyectó en la economía, que pagó deudas del pasado, que los inyectó para pagar bonos, para volver a reelegirse, yo no lo sé. Sin embargo, a lo que me refiero con esto, o mejor dicho, sí lo sé, pero independientemente a lo que me refiero yo con el tema político y de la estrategia, es que otros presidentes en épocas anteriores han habido cambios menores a los que él ha hecho, y han habido efectos mayores en relación a la estabilidad del país. Recordemos los 2.000 millones de dólares que se perdieron en los dos paros, en el paro del presidente Moreno y en el paro del presidente Lazo. 2.000 millones de dólares en la suma de los dos. Prácticamente se quemó la ciudad, que es lo que están pretendiendo el día de hoy. A eso me refiero con estratega, de que le falta desde el punto de vista de la parte financiera, de la parte de economía en general, tomar decisiones más latentes y más orientadas a la salud y a la educación y a la ciudad física. Yo concuerdo completamente con usted. Es decir, que en estrategia usted se refiere a cómo se han tomado las decisiones, más no digamos el resultado final que han tenido estas decisiones. ¿Cómo mira usted que en ese sentido también, digamos, en el tema económico de manera general, se ha tomado las decisiones en el Ecuador cuando tenemos, por ejemplo, una crisis en salud, sobre todo, que está latente incluso en el Ecuador? De manera general, estas decisiones económicas, ¿cómo las ha visto usted? Sí. Otra vez lo que yo le comento desde el punto de vista meramente técnico. Sin embargo, sí considero también, y probablemente uno de los temas que deberíamos nosotros como pueblo ecuatoriano reclamarle al presidente son las buenas decisiones de quienes son sus coadministradores. Deberíamos inaugurar la necesidad, inclusive desde la Constitución, de que los administradores, incluso el Poder Legislativo, tenga y demuestre mayor experiencia y mayor capacidad para tomar cierto tipo de decisiones. Un país no puede ser administrado, sí dirigido, pero no administrado al 100% por una sola persona. Entonces, esta coadministración a la que yo me refiero debe estar rodeada de ministros, que no es un pecado ni un beneficio la edad, pero sí debe venir acompañado de esa experiencia, tomando en cuenta el presidente, esa experiencia con juventud para poder dar realmente buenos resultados. Y considero que el tema de la salud, a diferencia de gobiernos anteriores, falta determinación de hacia dónde queremos ir. Le vi el fin de semana o la semana anterior, el viernes me parece, al ministro de Salud yendo y visitando algún hospital en el cual le preguntaba a uno de los pacientes por qué no le habían entregado todas las medicinas sí existiendo en el hospital. El director del IES. El director del IES, exactamente. Entonces, ese tipo de decisiones, no sé si tan personalizadas, pero en acción y con la capacidad tecnológica que tenemos hoy, deberían ser las que debe implementar el gobierno como parte de la personalidad y el accionar, en este caso, el director del IES. No necesitamos ni ministros ni directores de escritorio, necesitamos más gente que esté en la calle, moviéndose y revisando de acuerdo y concordando con las necesidades de la población ecuatoriana. Eso es lo que necesita el presidente a su lado.
Bien, ahora hablando entonces del tema económico y decíamos, y para hacer un resumen, y quisiera que usted nos lo reconfirme si así es su pensamiento y su análisis sobre todo, estas medidas que ha adoptado el gobierno nacional en los últimos meses sobre el tema de la entrega de bonos, el tema del 13º sueldo, incluso la reducción del IVA para el feriado, ¿son viables fiscalmente? Son necesarias porque incrementan e impulsan la economía. Hay un par de Pero son viables, es decir, no serían tal vez un parche que más adelante podamos ver tal vez una consecuencia. Yo le comentaba hace un momento y hablaba de demagogia y me mantengo en el concepto. Si recordemos algo que los bonos, cerca de 500 millones que fueron repartidos antes de la elección, obviamente son un hueco adicional dentro de la estructura presupuestaria. Sí, que son buenos o que son malos, otra vez desde el punto de vista técnico no lo son. El dinero adicional que se ahorre, la diferencia entre lo que es subsidiar y focalizar, debe estar bien destinado hacia salud, educación y seguridad física. Si usted me pregunta a mí si son buenos desde el punto de vista político, ahí están los resultados. Son viables económicamente más bien, o sea, más bien en lo técnico quisiera preguntarle. De otra vez, desde el punto de vista técnico, 1.100 millones es un valor fluctuante para hablar del último, 1.100 millones de subsidios, si 300 efectivamente están orientados para eliminar o disminuir el impacto de esta eliminación del subsidio, es decir, focalizar a quien lo requiere. Conceptualmente, los 800 millones, que son los que ya no se van a desembolsar, debían orientarse a salud, educación y seguridad física. Si se los orienta desde el punto de vista que sea viable o no fiscalmente, se los orienta hacia otros propósitos, la respuesta no es lo más apropiado hacerlo. La respuesta debería ser orientar hacia donde la población requiere. Y hay una combinación incluso política. Desde el punto de vista político, antes de las elecciones, se dieron algunos bonos, generaron un beneficio político, sí, porque el presidente se religió. Ahora, desde una coyuntura posterior, ya nombrado como presidente otra vez, ¿qué se debe hacer con los 800 millones? Dar más salud, más educación y más seguridad. ¿Va a generar réditos políticos? Claro, porque no van a haber muertos en hospitales, la gente va a sentir mayor atención, el índice de riesgo en la calle va a disminuir. ¿Qué genera eso? Económicamente, pero políticamente, más réditos que lo que podría generar el no hacerlo o no gastar un presupuesto en su totalidad. Pero en ese sentido, digamos, ¿ha sido falta de presupuesto lo que se ha tenido, por ejemplo, en el sector salud, o falta de tomar, o digamos, o falta de política pública, falta de voluntad política para poder, por ejemplo, la compra de medicamentos, etcétera, y poder subsanar todas esas necesidades que tiene el sistema de salud? El ministro de Salud debe priorizar cuáles son las actividades desde el punto de vista de salud, de económico y político. Y tener una mala salud, y otra vez lo digo yo soy un técnico, no soy un político. Eso es lo que me permite decir lo que digo. Desde el punto de vista político, el tener una buena salud ayuda tanto económica como políticamente. Pero en cifras, para mí lo que me parece... En el tema técnico, precisamente, en cifras, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos sectores tan álgidos, si se quiere, que ahora tenemos este tipo de crisis en seguridad, en salud, etcétera? Ha habido una falta de, digamos, de voluntad política. Incluso conversamos con alguno de los ministros y ellos nos decían, no, es que el tema de medicamentos hemos primero querido sanear el tema de la corrupción, etcétera, por eso no se han comprado, o por eso tal vez hay desabastecimiento. ¿Ha sido falta de dinero o falta de voluntad política respecto, digamos, de las cifras, de lo que tenemos en el presupuesto general? A mí me parece que ninguna de las dos. Probablemente en parte una falta de presupuesto, pero siempre habrá que privilegiar la salud. A mí, porque no me quiero ir sin contestar esa pregunta, me parece que lo que hace falta es esa experiencia con juventud que le comentaba. Hay que priorizar desde el gobierno cuáles son las actividades realmente a las cuales hay que privilegiar y priorizar nuevamente esa parte económica, y siempre serán salud, educación y hoy por hoy seguridad física. No entiendo, a lo mejor ahí no entiendo cuál es la perspectiva del gobierno, y no sé si ahí sí falte un tanto lo que hablaba hace un momento del tema de estrategia política y económica, es mantener una buena salud principalmente con lo que está pasando. Bien, economista, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. No, a usted, Andrea, muchas gracias, saludo a Fabricio y a toda su audiencia una vez más, buenos días. Bien, conversábamos con Freddy Ceballos, analista tributario, para hablar precisamente sobre su posición de cuáles son los efectos económicos del paro y sobre todo los anuncios del presidente Daniel Noboa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.